Ya entonces, el jueves pasado estuvimos viendo Efesios capítulo 3 desde los versículos 17 al 19. Ya no sé si se acuerdan que estuvimos ahí hasta el 19 y el día de hoy nos toca ver desde los versículos 20 al 21, ya que son los últimos que nos quedan. Así que ahora vamos a continuar entonces desde ahí, vamos a volver a leer Efesios capítulo 3, ¿ya? Y ahí entonces continuamos. Y ahí le damos hoy día entonces el cierre a Efesios, ¿vale? Entonces dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que os habéis oído, si es que, perdón, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo Jesús por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está entonces Efesios, el capítulo completo, y vamos a retomar entonces desde el versículo 20, ¿ya? Vamos a hacer un poco de contexto desde el versículo 14, nuevamente, cuando dice, por esta causa Pablo, está hablando él, dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después nos había dicho de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y que él pedía en esta petición de oración ante el Padre, que él les dé a ellos conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, o sea, en la nueva naturaleza, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean entonces ellos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que sean entonces llenos ellos de toda la plenitud de Dios. Y esto obviamente en el contexto del misterio, ¿ya? El misterio y cómo por medio de ese misterio entonces es dado a conocer también el amor de Dios o el amor de Cristo a través entonces de los siglos y de este plan que trazó Dios en la eternidad y que entonces ahora nos es revelado a nosotros, dice Pablo, ya que antes estaba como misterio a lo largo de los siglos y que ahora dice en los versículos anteriores, ahora ha sido revelado de una manera como nunca antes lo había sido dado a conocer a los hombres. Así que entendiendo eso y entendiendo ya el contexto y tomándonos también de lo que nuestro hermano nos habló el día martes, nuestro hermano Gilberto Miguel Rufat, entonces podemos concluir en este sentido que este misterio es
fundamental tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y que permea entonces a ambos pueblos, ya tanto al pueblo judío como a la iglesia, y que de ambos pueblos entonces Dios hace uno solo, hace la paz por medio de la sangre de Cristo, por medio del pago que Cristo efectúa entonces en la cruz. Y después, entonces podemos también ver que Pablo, al orar por los hermanos y pedirle a Dios, con esa confianza que tiene él de acercarse al trono de la gracia o de acercarse a Dios, como dicen los versículos 12 y 13, entonces él le pide a Dios que ellos sean también conocedores y que puedan llegar a comprender juntamente con todos los santos, o sea, no solo los de Efesios, sino que también podría ser con todos los demás hermanos que también forman parte entonces de esta familia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer entonces el amor de Cristo. Ya hemos dicho ahí entonces que va ligado tanto al misterio como a lo que se revela del amor de Dios por medio de ese misterio que Pablo entonces ahora ha dado a conocer. Entonces vamos a retomar desde el versículo 20, haciendo esa breve introducción, cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? ¿Qué podemos decir ahí? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué podemos decir ahí? Y aquel que es poderoso. ¿Quién es ese y aquel? Dios. Ya, Di- ya Dios. Es aquel es Dios. ¿Por qué entendemos que es Dios? Acá la palabra aquel, ahí está. Esa es. Aquel. Ah, voy a ponerles acá. A ver, no sé por qué no me toma. Pero ahí debería ser, en alguna traducción aparece Elohim. Y el Elohim, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes, en otras, a ver, no sé por qué no aparece el diccionario, el estudio aquí de la palabra como tal. Déjenme verlo en el Logos Calogos para mostrárselos. Por mientras, ¿hay algún comentario ahí? ¿Hay algún comentario ahí? Y aquel dice, y aquel que es poderoso. ¿Qué se nos ocurre ahí cuando dice y aquel que es poderoso? ¿Qué se nos ocurre ahí, hermanos? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es Dios ¿Ya? por el que lo describe y por lo que dice en el 21. ¿Ya? ¿Qué dice en el 21? Este a él entonces, tú lo ligas con este aquel, ¿no es cierto? Y aquel que es poderoso es el mismo que a él sea la gloria. Correcto.
¿Ya? ¿Qué más podemos decir ahí entonces? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿A qué va referido esto que está ligando Pablo, que este que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? ¿Por qué Pablo dice eso ahí? Siguiendo el contexto, lo que dice arriba, conforme a las riquezas de su gloria. Si pensamos en las riquezas de su gloria, obviamente nos va a dar mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ya, ya, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Pablo ha estado pidiéndole a Dios, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le pidió a Dios Pablo cuando dobló sus rodillas? El ser fortalecidos. ¿Ya? ¿Qué más? Que ellos puedan comprender, ¿no es cierto? Mm. Todas estas cosas, cuál es la anchura, la longitud, etcétera, y que también puedan conocer el amor de Cristo. Entonces, cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿qué nos estaría queriendo decir Pablo aquí? Ligado a lo que viene pidiendo él. Y que pida, él pide y también pide que entiendan. Entonces, no sé si se dan cuenta que él ha pedido para que os dé y también ha pedido que entiendan. Y acá va a ligar nuevamente eso, pedimos o entendemos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá en esta oración? ¿Qué es lo que hace Pablo ahí? ¿Qué es lo que declara? ¿Qué es lo que da a entender? Que el Señor nos da por sobre nuestras expectativas incluso. Una forma de mostrar su poder también es esa. Ya. Acá dice que él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. O sea, ¿qué idea está dando ahí? Como decía Ismael, ¿cómo podemos seguir andando ahí? A mí me da la idea de que, producto de la oración, él termina con alabanza, producto de eso mismo, acerca del versículo 20, convencido de que a aquel a quien él está orando por los destinatarios que son los efesios, los hermanos en Efeso, entonces él está convencido de que el Señor es poderoso para responder su oración más allá de lo que él pudiera imaginar, entender. Entiendo yo que Ya, apunta a eso y por eso que termina con a él sea la gloria. Entonces al comunicarle en el escrito, en la carta, entonces termina con esa acción de gracias, como había dicho que él está pidiendo por los efesios, por los hermanos que están en Éfeso, entonces él termina con esa alabanza al Señor sabiendo, totalmente convencido de que Dios va a dar mucho más allá de lo que él puede imaginar o entender. Él dice eh, de lo que pedimos o entendemos, porque Él es el que está pidiendo, pero también incluye a los hermanos en Éfeso. Entonces, por eso que dice de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero Él es el que está orando. Él está orando para que entiendan, para que comprendan, para que estén arraigados, etcétera, toda su oración. Y entonces el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso, se refiere a Dios, el Padre, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, según el poder que actúa en nosotros, dice. Y ahí es la doxología o la alabanza, la adoración. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades.
Y ahí a Él sea gloria, pues claro, ahí termina incluyendo también a la iglesia, que es la iglesia la que debería dar gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Entonces me parece a mí que va por ahí, el término de su oración que termina con alabanza, con adoración, con exaltación al único que lo merece, nuestro Dios. Ya, vale, vale. ¿Algo más que añadir ahí? Súper bien lo que se ha dicho. Yo En... creo que, ah, perdón, dale, que dale. aquí como que destaca todo lo que ha venido diciendo anteriormente y ubica a quién le estamos pidiendo, o sea, quién nos va a dar todas las cosas, quién es Él, o sea, de quién vamos a recibir todo. Termina la exposición ahí con lo importante, a quién de quién vamos a recibir todo, de quién es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, ahí da el valor que tiene Dios. No sé si me di a explicar, si me entiende. A ver de nuevo. Es como que está subrayando todo lo que dijo anteriormente con lo que dijo en lo que dice aquí en el 20. Ya. ¿Todo lo que ha dicho del 14 o todo lo que ha venido diciendo en general? Hablando de Dios, está hablando de Ya, ¿de quién vamos a recibir todo? ¿Quién es el que tiene el poder? Lo termino ubicando en el lugar que corresponde de claro. Dios. Eso. Claro, y ahí igual es importante porque si este Dios, este aquel, ya, que dice acá en el 20 y aquel, es el que ha estado entonces gestando a lo largo de las edades su plan, ha estado poniendo en marcha todo aquello que en la eternidad él decretó que iba a suceder en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a los justos y los injustos. Entonces, cuando Pablo lo pide, le pide a Dios, ya y dobla sus rodillas, él sabe que lo que él pueda pedir o entender, Dios lo puede hacer mucho más abundantemente, porque Pablo también ya ha dicho, ya de varias maneras, que lo que nosotros creemos muchas veces es limitado, y lo dice en otras cartas también. Por eso es que después dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Entonces, nosotros, Pablo en este caso, dice, yo sé que al pedirle a Dios, yo sé que Él es poderoso para hacer todo lo que le pido y mucho más abundante inclusive de lo que le pido, de lo que entiendo. ¿Por qué? Porque ya ha dicho en el misterio este que nos ha revelado y que le ha revelado a los efesios, que esto no cabe en mente humana, que esto lo hizo Dios, que esto lo ha venido haciendo Dios a lo largo de las edades, conforme a sus tiempos, conforme a su dispensación y conforme a las riquezas de su gloria y de su misericordia, y obviamente también de su conocimiento y de su poder, porque Él también nos ha hablado del poder que tiene Dios, ya no solamente en la iglesia, como plantean algunos, sino que Él es todopoderoso. Entonces, Él ejerce su dominio, su poder, su autoridad no solamente en la iglesia, para llevarlos entonces a ser fortalecidos en el hombre interior, sino que también llevando a cabo su plan, ¿ya? A pesar de los hombres y mujeres pecadoras que Pablo ya también nos ha hablado de ellos, que se oponen entonces a Dios y que están gobernados por el príncipe de la potestad del aire, en este caso Satanás. ¿Ya? Y obviamente también, perdón, la vieja naturaleza que en cada uno de nosotros también hasta el día de hoy procura entonces enseñorearse, pero sabemos que Dios está fortaleciéndonos para que eso entonces no suceda y no pueda suceder producto del hombre interior, de la nueva naturaleza que por su espíritu entonces se ejerce en nosotros. Dicho eso, entonces en el Logos Calogos de forma textual dice eh, así, dice a él, pero siendo capaz por todas las cosas, hacer, cruzando por encima de más abundantemente de cuáles estamos solicitando o estamos percibiendo mentalmente. Ya, se los voy a compartir acá para que veamos juntos la textualidad, por decirlo así, lo textual del texto, lo que Pablo está diciendo acá. ¿Pueden ver mi pantalla o no acá?
¿Sí? Sí, Ya. Ya, acá ven. Entonces, dice, estamos solicitando o estamos percibiendo mentalmente según a él poder. Y acá dice, él operando dentro en nosotros. Esta palabra de estamos solicitando, esta frase, es esta, ya que es pedir, demandar, comparar. Y la que está acá, estamos percibiendo mentalmente la de entender. Ya, entonces ahí vemos, pedimos o entendemos. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y es buena la fraseología que él utiliza, porque literalmente está diciendo lo que percibimos y lo que solicitamos, ¿ya? Y después dice, según el poder, y acá dice que está operando dentro de nosotros o en nosotros. ¿Por qué se los muestro así textual? Porque es interesante ver que en la textual, y ahora se las voy a cambiar, les voy a cambiar ahora para la Biblia textual, ¿ya? Porque en la Biblia textual dice lo siguiente. Dice, ahora ya pueden ver la Biblia, ¿no es cierto acá? Ambas Biblias. Sí, Ya, acá dice, ya el que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder, y miren lo que dice acá, que nos está energizando a nosotros. Este poder nos energiza, ¿ya? Nos energiza. La palabra energizar, perdón, voy a buscarlo así mejor. Aquí está. Está en todas estas partes del Nuevo Testamento. A veces utilizada para decir que es Dios el que está energizando a los suyos y en menores ocasiones para mostrar que hay un energizar también de la carne, ¿ya? Ahora, dice, por ejemplo, en Santiago 5:16, confesaos pues los pecados unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí miren, la súplica energizada de un justo puede mucho. En Gálatas 2:8, porque el que estaba energizando a Pedro para el apostolado de la circuncisión, también me energizó para con los gentiles. Este es Pablo hablando. En Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu, ya acá ya queda más claro, y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por la noticia de la fe? En Gálatas 5:6, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe energizada por el amor. Primera Tesalonicenses 2:13, y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogisteis, no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad. Palabra de Dios, dice, la cual también os energiza a vosotros, los que creéis, ¿ya? Energiza a los que creen. Antes había dicho a los justos, antes a los que tenían esta fe, antes a los que eran suministrados por el Espíritu, ¿ya? Aquel, dice, que suministra por el Espíritu. Y así vamos a encontrar en el Nuevo Testamento muchísimas partes que nos va a hablar sobre esta palabra de energización o energizando o energizó, ¿ya? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá, vamos a volver al texto, ¿ya? Acá dice, y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros. En la Valera dice, para que seáis llenos, perdón, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Ver esta diferencia. ¿Y por qué entonces le remarco este tema de energizando? De que hay un poder que nos está energizando. ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento y como los pasajes que les he mostrado, que es Dios el que a los suyos energiza, o sea, potencia. ¿Cómo lo podemos ver también? En el mismo contexto, anteriormente ya les dijo acá, en el 16, que
sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Con poder en el hombre interior. Este poder y este energizando, este poder que nos está energizando, que nuevamente lo dice Pablo, esto lo hace Dios por medio de su espíritu. Ya lo ha dicho. ¿Ya? Aquí dice interior por su espíritu. Entonces, nuevamente, ¿por qué es importante? Porque entonces acá vemos que Dios es el que nos da el poder de hacer todo cuanto hacemos para su gloria. ¿Por qué decimos esto entonces? Por lo que ya hemos venido hablando. Porque es Él, nuevamente, lo vamos a repetir majaderamente, es Él el que hace que nosotros tengamos entonces por su poder todo esto otro. Podamos comprender, podamos entender, podamos ser fortalecidos, podamos creer, podamos tener fe. Todo cuanto nosotros podemos hacer ha sido porque Él nos está energizando. Y en este contexto del misterio del amor de Cristo, del plan que se reveló, entonces Pablo les está diciendo, Dios es poderoso y tiene tal poder que Él va a ser más allá de lo que le pedimos o entendemos porque su poder es el que está en nosotros potenciándonos, energizándonos. Es Él, es su poder en nosotros. No somos nosotros por nuestro propio poder que nosotros podemos entender y comprender la mente de Cristo, por ejemplo. No, sino que es Dios por su poder que nosotros podemos entonces estar entendiendo, comprendiendo, según lo que Pablo nos dice acá, este misterio y también el amor de Cristo. Entonces, ¿se entiende acá lo de energizando, la importancia que tiene? Esto de con poder, como dice acá en la Valera, según el poder que actúa en nosotros, está energizando. No sé si alguien más quiere añadir algo ahí acerca de que Dios nos está energizando a nosotros en la nueva naturaleza por medio de su espíritu para que podamos entonces hacer todo cuanto hacemos para su gloria y para su honra. ¿Ya? Se, Sí. se debe de entender como un acto continuo. Claro, claro. Nos está energizando. Acá que actúa, es presente, que actúa en nosotros. No según el poder que actuará en nosotros o que actuó, sino que es un poder que actúa. De hecho, acá dice presente, medio, participio singular, acusativo. Ya no sé si ahí lo alcanzan a ver. Así que sí. Adelante, hermano Guillermo. Hay un comentario acá que, a la luz de lo que tú has dicho, dice, lo que es aún más maravilloso es que Dios utiliza su poder para el beneficio de su pueblo. Pablo dice que Dios obra según el poder que actúa poderosamente en nosotros. Ya ha demostrado en Efesios 1:20 que este poder resucitó a Jesús de entre los muertos y lo colocó a su derecha en una posición de autoridad por encima de todas las fuerzas del mal, en el capítulo 1 del 19 al 23. También continúa manifestando su poder por todo el universo y en la tierra obrando todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, Efesios 1:11. Esto asegura a los lectores que todo lo que ha prometido, especialmente bendecirles con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, es capaz de cumplirlo. Me pareció súper bueno, por eso que quería leerlo. Claro. Y esto igual lo vimos con el hermano José Antonio Septién. ¿Se acuerdan que él nos había dicho que esta palabra energizando era energeo? ¿Ya? Energeo. Acá está energeo. ¿Ya? Ser activo, eficiente, obrar, operar. Por eso también la Valera lo traduce como operar, según el poder que actúa, obra. ¿Ya? Y acá es ser activo, eficiente y es una derivación de esta, de eficaz, energés, ¿ya? Y esa palabra también tiene derivaciones, ¿ya? No es una palabra primaria en el griego. Lo importante de esto, entonces, volviendo al texto, y esta palabra, entonces nos va
a mostrar que, como bien se leía ahí en el comentario, es el poder de Dios entonces que Él comparte en nosotros y que actúa en favor de nosotros, porque nos energiza con un propósito, con el propósito de que, aparte de ser fortalecidos en el hombre interior, perdón, también nos energiza, nos potencia. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice Pablo? ¿Con qué propósito su poder actúa en nosotros? ¿Qué nos dice Pablo acá? Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Para conocer el amor de Cristo. Ya. Y también ese poder nos ayuda, nos energiza para entender lo que Pablo había dicho antes, cuál es la anchura, la altura, todo lo que venía hablando acerca del misterio, ya que va muy relacionado también con el amor de Cristo, porque en el misterio de Dios, entonces, en este misterio que es revelado, también se manifiesta el amor de Cristo para con aquellos gentiles que estaban ajenos a los pactos, a las promesas, etcétera. ¿Ya? Dicho eso, entonces, y no sé si quedó claro el punto de el energizando, ya del energeo, este de Dios, este poder que nos potencia, nos da la energía, ya la energía necesaria para hacer todo cuanto hacemos para su gloria y para su honra. Ahora no me acuerdo si acá en ah, 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 no, acá no era. Pero hay un pasaje también que dice que está energizando, o sea, se energiza la muerte también en los que no son creyentes. No recuerdo dónde era, porque ahí se ve el contraste entre energizando. No recuerdo. Acá está, en este contexto. Déjeme ver si el contexto era el mismo que estaba pensando. En 2 Corintios 4:12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mm, mm, mm. Acá está llevando por todas partes siempre en el cuerpo la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros los que vivimos somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que en nosotros se energiza la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual también hablé, etcétera. Ya, no, este no era el pasaje. Este no era el pasaje que yo estaba pensando, que hacía la antítesis con esto. ¿Me permite hacer un alcance, Andrew? Sí, sí, sí. La palabra en el griego es energeo y se traduce a nuestro idioma como actúa en los versículos que estamos viendo. Y es interesante notar también que cuando dice el poder, ahí habla de dinamis, de ahí dinamismo, según el poder. En el griego la palabra es dinamis, está relacionada con dínamo, ¿ya? Y para nuestro lenguaje, para nuestro idioma, se traduce como poder. Y cuando dice actúa, es la palabra que está mencionando Andrés, que en el griego es energeo y sus derivados dependiendo de si, dependiendo de, en este caso, actúa, y ahí con toda la morfología y la sintaxis, etc. Pero son palabras griegas y que en nuestro idioma entonces teníamos dinamis, poder, y aquí actuar, actúa, o si no también podría ser obra en nosotros, que es traducido al español.
Ese es el alcance que quería hacer. Gracias, hermano mío. Sí, acá está el pasaje. Acá está. Sí, en segunda a los tesalonicenses, perdón. Acá, 2:3. Dice, eh, acá, en el 7. En el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y acá dice, porque ya energiza el misterio de la iniquidad, solo al presente hay quien lo detiene hasta que se quite de en medio. Y esa energiza, porque ya energiza, también puede ser porque ya está en acción. Ya entonces aquí vemos otra variante de este energiza, y donde se utiliza, como ya hemos visto en el griego, en este contexto. Ya entonces aquí está energizando el misterio de la iniquidad, y a nosotros se nos ha dicho en Efesios que energiza por el poder de su espíritu para hacer, en este caso, poder entender el misterio de Dios, etc. Entonces, aquí vemos el contraste, ya dentro de este contexto y de la palabra como tal, que eso es lo que estamos viendo, el contraste con lo que Pablo ha estado diciendo. ¿Ya? Entonces, hay una energización, podríamos decir, para el misterio de la iniquidad en este contexto y hay otro para, en el contexto de Efesios capítulo 3, para lo que respecta a Dios y al poder de su espíritu en los santos, en los creyentes. ¿Ya? Eso a modo de contextualizar lo que estábamos hablando. Ya porque estos son pasajes, obviamente, que lo estamos nombrando única y exclusivamente para entender el contraste, nuevamente, que existe entre la palabra y entre eso que energiza a nosotros los creyentes y eso también que energiza al misterio, como decía Pablo, de la iniquidad, ya que está ahí en 2 Tesalonicenses. Dicho eso, entonces, como es Dios el que nos está energizando, el que está actuando con poder en nosotros, entonces Pablo dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones o por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya, al decir entonces Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué creen ustedes que cierra de esta manera? ¿Por qué Pablo cierra así lo que ha venido hablando acerca del misterio, acerca del amor de Dios, acerca de los gentiles, acerca de los dos pueblos que de ambos hizo uno, acerca de la paz que encontramos en Cristo Jesús, acerca de todo eso? ¿Por qué creen ustedes que Pablo, entonces, diciendo que Dios es el que nos energiza por medio de su espíritu, por medio de su poder que actúa en nosotros, por qué entonces Pablo cierra con esta frase: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos? Amén. Les escucho, hermanos. Pienso ¿Por qué que, será? pienso que Dígame. transmite el sentir propio de él al conocer el misterio y al conocer, por lo que se ve ahí, el poder de Dios que ha actuado, según lo que hemos visto, que ha actuado en la resurrección del Señor, en sujetar a Él todas las cosas, en mantener la creación, y también ahora hablando acerca de que Él es poderoso para hacer todas las cosas en nosotros. Entonces Él es el que con su poder lo sostiene absolutamente todo. Y claro, el versículo 21, el sentir de Él que es Dios quien se merece todo honor, toda gloria, toda alabanza. Y ese sentir que transmite también a la iglesia al decir a Él sea gloria, a Él la iglesia en Cristo Jesús por siempre. Esa es la idea allí.
por los siglos de los siglos, por todas las edades. Entonces yo creo que él, como un hombre muy agradecido, producto del poder de Dios que actuó en él, recordemos quién era, entonces ahora el trabajo que le dio, el oficio que le dio, el llamamiento que él tuvo, entonces él transmite a la iglesia su sentir. Aquí me parece a mí por lo menos que está manifestando su corazón, su anhelo de que así como él honra a Dios, también la iglesia. Yo entiendo que obviamente la iglesia va a cumplir esto porque es el poder de Dios que actúa en nosotros, entonces se cumple sí o sí. Es el poder de Dios que está actuando en la iglesia y por eso que él termina con esta adoración, esta alabanza. Eso. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir ahí, hermanos? ¿O estamos todos de acuerdo ahí con lo que dijo nuestro hermano? Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo y ahí le da a cada gente, a la iglesia, a Cristo, el lugar que tienen, que merecen. Y yo creo que él, al descubrir el misterio y al ver todo lo que Dios, como decía mi hermano Guillermo, al descubrir el velo ahí, o sea, yo creo que él terminó de rodillas ahí, o sea, gloria sea a él. Tiene, o sea, plenamente identificado el lugar de cada uno ahí. Es- Ya, vale. En ese sentido, entonces, cuando dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, ¿qué implicaría eso? Si es que ahondamos un poco más, ¿cómo la iglesia lleva gloria o le da gloria a Él? Creo que podríamos citar el pasaje este de Isaías, donde dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bien, Así que, claro, es la claro, iglesia la que da gloria, honor. Nosotros somos los... Ahí el apóstol escribe a los efesios, pero también aplica a nosotros, que somos también iglesia. Y por eso, que, como dice, por todas las edades, de generación en generación. Entonces, claro, es la iglesia la que está llamada a dar alabanza, gloria a nuestro Señor, a Dios el Padre, al Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que está en nosotros. claro. Y acá en Efesios 1:22 ya había dicho, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nuevamente, y citando también lo que hizo nuestro hermano, claramente entonces la forma que tiene la iglesia de llevarle gloria a Él es producto de que Él mismo nos energiza para que la iglesia entonces le lleve gloria a Él, o sea, de gloria a Él, ya se gloríe. Así como nosotros, y cuando dicen Cristo Jesús, así como la iglesia se gloría en quién, en Jesucristo. La iglesia se gloría en Cristo Jesús y de esa forma entonces lleva gloria a aquel que nos creó para su gloria. ¿Ya? Está diciendo. Entonces, después dice, por todas las edades. Las edades. Son las edades de Pablo, por todas las edades de Pablo que van a venir después de él, o son todas las edades que ya pasaron de Pablo hasta él, o está hablando tanto el pasado de Pablo como el futuro de Pablo. ¿Qué creen ahí? Por todas las edades. Todas las edades son, a mi entender, todas. Y en eso se incluye, creo yo, el pasado, el presente y lo porvenir. Entonces, todas las edades que existieron desde Adán, tal vez,
hasta el Señor Jesucristo y todos los que habían de creer en Él posteriormente, por todas las edades. A eso creo que se refiere todas, todas es todos. Eso es lo que creo, hermano. ¿Ya? ¿Todos estamos de acuerdo ahí o no con eso? Me parece a mí que entiendo lo que dice Sandra, pero me parece que el texto acá, estoy de acuerdo en que todos los salvos de todas las edades son los que van a dar gloria a Él, pero en el contexto aquí me da la impresión de que aquí cuando dice a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, se refiere desde ese momento en adelante, ¿ya? Y eso obviamente incluye lo que dice Sandra, que desde el primer salvo en adelante, ¿ya? En el cielo, que van a estar en el cielo muchos de ellos, eh, están dando gloria y alabanza a Él. Pero aquí me parece que es la iglesia la que desde ese tiempo en adelante, el apóstol está orando allí, y desde ese tiempo en adelante son por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y repito, incluye obviamente a los salvos de todas las edades. Ese alcance quería hacer. Ya. Hermano, ¿le Ahora, puedo hacer una pregunta? Disculpa, Andrés. Es ¿sí? que eh, si dice la iglesia, esto es porque me entró una duda, ¿ya? Si dice la iglesia, si bien es cierto, comienza, comienza a formarse en forma clara y transparente, como lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque ahí es donde se revela todo lo que estamos viendo ahora. La iglesia es una sola, judíos y gentiles, pero lo que yo pienso en este momento es que cuando dice todas las edades, la iglesia la conforman todos los que hemos creído en todas las edades. Entonces, a eso me refiero yo, ¿no? Desde la iglesia no se conforma con los santos que creyeron cuando le vieron a él y cuando él hizo la obra en la cruz y los que habían de venir, sino que yo pienso que todos los que creyeron en él desde Abraham, todos ellos conforman la iglesia, aunque estén ahora en otro terreno, en otra esfera, digamos. Entonces, no sé si el hermano Guillermo me entendió eso que yo dije y él tiene otra idea, no sé, como que ahí me quedó una duda. Quisiera ver si el hermano me lo puede aclarar. Sí, estoy de acuerdo contigo, Sandra. El punto está en que yo lo que digo, agrego a lo que tú dices, que me parece a mí que aquí está hablando desde, como dice a él sea, no dice a él ha sido, es y será gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, sino que como dice a él sea, entiendo yo que él está apuntando hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a los salvos que pertenecen a la iglesia, porque de ambos pueblos hizo uno, ya lo hemos visto. Entonces, aquí en el contexto que quise agregar eso, que a mí me parece que, si bien es cierto, todos los salvos que pertenecen a la iglesia por todas las edades dan gloria a Dios, obviamente, ellos estando en el cielo, muchos de ellos, y otros acá en la tierra, pero como dice, a Él sea, no dice a Él ha sido, es y será gloria. Entonces, por eso digo yo, en el contexto no va, por la gramática, pero estoy de acuerdo contigo. Ese es el alcance que quería hacer. Muchas gracias, entendí ahora. Claro. Lo otro importante notar, por eso yo hacía la pregunta, para ver cómo lo entendíamos. eh, Cuando dice a él sea la gloria en la iglesia, antes el Señor manifestó su gloria en otro pueblo que no sea la iglesia. ¿O la iglesia ha sido el único pueblo que le ha llevado gloria a Dios?
en Cristo Jesús, antes de que existiera. ¿Hubo otro pueblo que le llevó gloria a Dios? Yo entiendo que todos los salvos del Antiguo Testamento llevaron gloria a Dios como cualquier otro creyente ahora. Eso es lo que yo creo. ¿Ya? Pero esto de en la iglesia, que El, diga en la iglesia, el remanente, el remanente escogido por gracia es parte de la iglesia. ya, eso lo sabemos por qué, porque antes había dicho acá que de ambos pueblos, ¿qué dijo? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, etcétera, y crear entonces de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Ya? Ahí lo vemos Cuando, entonces. cuando estudiamos Hebreos también vimos acerca de Abel, Noé, Enoc, Abraham y muchos otros que entendemos perfectamente pertenecían a la iglesia, lo entendemos así nosotros, por lo menos yo entiendo que pertenecían a la iglesia, porque ¿Sí? es el pueblo escogido por gracia, un pueblo que Dios siempre ha tenido y que no tiene relación con sangre ni carne, sino que son los escogidos de Dios y que han nacido de nuevo. Claro. Pero Pablo acá pudo haber dicho, a él sea la gloria en todos los santos. O pudo haber dicho, sea la gloria en todos los salvados. O sea, la gloria en todos los justos en Cristo Jesús. Pero él decide utilizar la denominación de el pueblo, de la iglesia, de quien ya ha venido hablando en Efesios capítulo 1, versículo 22, que dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de nuevo, a la iglesia. No dijo a los santos, no dijo a los justos, sino que utiliza nuevamente el término iglesia. Entonces es bien importante entender y definir lo que Pablo define, ¿ya? Y entenderlo dentro de esa definición. Acá lo que Pablo está diciendo es que a él, o sea, a Dios, sea la gloria en la iglesia. Entonces, por eso les preguntaba yo, ¿cómo íbamos a entender que esta gloria en la iglesia en Cristo Jesús sea por todas las edades? Si lo íbamos a entender anteriormente a Pablo, en el tiempo de Pablo y posterior, o en el tiempo de Pablo y posterior, ¿ya? Por eso me interesaba ver cómo lo íbamos a entender. Adelante, hermana Sandra. Hermano, yo pienso que lo que acá, tal como tú lo estás leyendo, que dentro de este contexto que estamos viendo, como ahora ha sido revelado, ¿cierto? Que la iglesia es una sola y en ellos están tanto judíos como gentiles, que se entiende también que en este contexto, y entendiendo lo que dijo el hermano Guillermo, que ahora yo lo comprendí, que tenemos claro que el remanente de los judíos antiguos también forman parte de la iglesia, pero ahora, en este contexto, se ve que los judíos y gentiles, a los que se refiere el texto por la revelación que hay en esta epístola, deberíamos verlo entonces como eh, las edades que son desde donde está Pablo en adelante. Así Ya, lo veo yo claro, ahora. claro. Claro, por eso decía yo que es bueno, y también sumado a lo que dice nuestro hermano, ver en el contexto, siempre en el contexto. Y como Pablo define a la iglesia, y dice en la iglesia, entonces, claro, ahora se va a manifestar, y también lo que había dicho anteriormente es súper bueno, porque anteriormente dijo, ahora ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades conforme al propósito eterno. Ahí ya lo tiró hacia atrás. O sea, la Claro. iglesia ahora lo da a conocer, pero esto Mm, lo da a conocer conforme al propósito eterno, o sea, lo que ya había hecho antes, cierto. ¿ya? Entonces, por eso es bueno entender que ahora cuando Pablo dice la gloria
en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, es a futuro. ¿Ya? Es por todo lo que ha de venir, pero sin obviar el plan eterno, ¿ya? Lo que él ya ha dicho. Pero es importante entender que en la multiforme sabiduría de Dios, él la ha dado a conocer por medio de la iglesia, y en Efesios capítulo 1 ya nos había dicho que esta iglesia, Dios puso a Cristo como cabeza de esa iglesia que es su cuerpo. Entonces, al definir ya Pablo que está hablando de la iglesia en este presente tiempo y que la iglesia va a ser la encargada de mostrar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales cuál es la multiforme sabiduría de Dios, entonces nos queda mucho más claro que el poder que actúa ahora en nosotros, que somos la iglesia, entonces va a seguir, podríamos decir, actuando porque Él lo hace, ya no depende de nosotros que morimos, que somos finitos, sino que este actuar en nosotros, y ese nosotros obviamente en los santos, entonces va a perdurar por los siglos de los siglos, va a ser por siempre. ¿Por qué? Porque su gloria se va a manifestar en la iglesia. Si yo muero, la iglesia va a seguir. Si Sandra muere, va a seguir. Si Sonia muere, va a seguir. Si Ismael muere, la iglesia va a seguir. Si Guillermo muere, la iglesia va a seguir. ¿Ya? Entonces su gloria es la que se va a manifestar en este pueblo llamado la iglesia, porque este pueblo está en Cristo Jesús y va a ser entonces por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Ya? Así al menos lo entiendo yo. No sé si les cuadra en el contexto, porque es interesante entenderlo, obviamente, a la luz de lo que Pablo ha venido hablando acerca del misterio de la iglesia. ¿Ya? Sí, Y de hecho, en Deuteronomio 32, cuando dice que provocará celo, mm, ¿recuerdan? A celo, ¿ya? Entonces Dios dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Ya? O sea, Israel, el pueblo, movieron a Dios a celos con lo que no es Dios. ¿Por qué? Porque me provocaron a ira con sus ídolos. O sea, que había idolatría en el pueblo. Y dice Dios, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, la iglesia, que Pablo diga ahora, no, Dios quiso que por medio de la iglesia se haga. Dios quiso que en la iglesia lleve gloria a Dios. Dios quiso que la iglesia sea la que Dios potencie. ¿Qué está haciendo Dios? Está cumpliendo lo que dice acá en Deuteronomio 32, versículo 21. Está moviéndolos a celos con un pueblo que no es pueblo. pero Y lo está ahí yo, provocando a ira con una nación insensata. eh, hermano, disculpa, pero tú dices la iglesia, pero yo creo que cuando dice yo los provocaría a ira con un pueblo que no es pueblo, yo pienso que ahí se está refiriendo específicamente no a la iglesia, sino que a los gentiles. Claro, en este caso sí, a los gentiles, Claro, que conforman la iglesia. eso. Exacto. Eso. No sé si alguien más quiere decir algo ahí. ¿Algo más que decir ahí, hermanos? En el 21 a Él sea gloria, es decir, honra, honor, alabanza, fama, grandeza, en la iglesia en Cristo. A Él sea eso, sea la honra, la alabanza, la adoración, etcétera, todo aquello que implique gloria para Dios. Entonces ahí vemos una de las características de la iglesia, el oficio, la función de la iglesia, que tiene que lleva gloria, lleva alabanza, lleva honor a nuestro Dios. Dice, a Él sea eso, el honor, la gloria, la alabanza, la exaltación en la iglesia. Entonces la iglesia tiene, cada uno de nosotros estamos llamados a glorificar a Dios, honrarlo, alabarlo, manifestar su poder en la obediencia a Él en todo, puesto los ojos en nuestro Salvador. Entonces sabemos que es el poder de Dios que actúa para que actuando ese poder en nosotros podamos nosotros honrarlo, glorificarlo,
darle honor, gloria y alabanza en toda nuestra vida. Sí, y lo otro importante de este poder que nos energiza y de esta gloria que lleva la iglesia en Cristo Jesús es el mismo poder que en Efesios 1 había dicho, igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros nuevamente, los que creemos según la operación, miren, del poder de su fuerza, ¿ya? La cual operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, este poder es tan grande que es el mismo poder que actuó en Cristo. Es el mismo poder que lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra. Entonces Dios, cuando dice que nos da conforme a sus riquezas, no nos da menos que lo que le da a Cristo. No ocupa un poder distinto al que le da a Cristo en este sentido. ¿Sí? No sé si lo notan. Entonces dice, según la cual operó en Cristo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Entonces, nuevamente Disculpa, acá el ¿dónde estás respaldo de leyendo? Dios en Efesios 1. Ah, ya, gracias. Nuevamente, entonces, el respaldo de Dios en todo sentido para con los suyos, para con los que ha comprado a precio de sangre, entonces mostrándoles cuál es su poder. Y este poder entonces que también nos lleva a llevarle a Él gloria. Gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya, no sé si hay algo más que decir ahí. Versículo 21. Si no, damos por cerrado entonces Efesios capítulo 3. Ya, damos por cerrado entonces Efesios capítulo 3.